Buenas tardes para todos, mi nombre es Carol Yelitza Escaño Uribe, estudiante de Psicología de sexto semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy estaremos realizando una actividad académica con mi grupo focal, en el cual se llevará a cabo la perspectiva de la comunidad sobre los migrantes. Yo seré la mediadora. De antemano les agradezco a todos mis participantes por voluntariamente hacerse partícipe de esta actividad. Les explicaré un poco lo que consiste. Consiste en que yo les daré una serie de preguntas en el cual ustedes opinarán sobre ellas. Aquí no hay preguntas ni correctas ni incorrectas. La idea es que cada uno opine desde su perspectiva. ¿Okay? Si hay alguno que esté en desacuerdo o no quiere responder, tranquilamente lo puede hacer. Y si hay alguno que desea opinar o contribuir a la respuesta de alguna otra persona, también lo puede hacer, ¿vale? Entonces ya estos son los consentimientos informados firmados por cada uno de ellos. Y damos inicio a la primera pregunta. ¿Qué piensa usted de la situación de los migrantes venezolanos en Colombia? ¿Qué piensa? Bueno, migrar no es fácil. No he vivido la experiencia, pero sí personas cercanas que pues han tenido la oportunidad de emigrar de aquí de Colombia a países como España y Australia. Y más en las condiciones que lo hicieron los venezolanos, porque fue casi que salir de su país sin un plan de contingencia, sin decir voy a trabajar o tengo ahorros hasta tal tiempo o voy con una agencia. O sea, son experiencias muy distintas. Venir a un país en el que tal vez la mayoría no tienen familias, otros contaron con mucha más suerte que encontraron un respaldo económico, familias de donde les tendieron ayuda, les brindaron su casa y muchos hasta pues por ser emprendedores y todo, les apoyaron hasta abrirles un espacio para que ellos ahí se ganaran su sustento y laborar. Pero en las condiciones, por lo menos en mi caso personal, que estuve cuando ya la situación empezaba a explotar en Venezuela, en ese tiempo todavía estudiaba en mi universidad en Pamplona, y ver cómo mujeres, niños, jóvenes, ancianos, cualquier edad, caminar por esa alta temperatura, por esa baja temperatura que hace allá, sin la ropa correcta, sin el calzado correcto, en unas condiciones de salud y humanas, y es muy complicado el solo hecho de pensar de que nosotros, pues no sé, uno no lo quiere, pero uno se pone a pensar en que tal vez a uno le tocara alguna vez eso en su vida. Es complicado. Y sobre todo el hecho de que unos no somos tan empáticos como otros. Entonces causa xenofobia y en otras personas causa aporofobia, que es el tema de que si eres venezolano pero vienes a crear empleo, a trabajar, a montar un negocio en mi barrio, en mi pueblo o en mi ciudad, bien chévere, porque no me fastidias, porque tú vienes a impulsar la economía. Pero si eres venezolano, digámoslo así, sin ofender, si eres un venezolano raso, que vienes a dormir en la calle, que vienes a pedir, que vienes a limpiar vidrios, que vienes a pedirme unos pesos por barrerme la terraza, entonces me fastidia. Y es un tema bastante complejo y álgido. Es que justamente, ya que habla de la aporofobia, hacia el venezolano en general está esa exclusión y esto, ¿verdad? Pero justamente la aporofobia es hacia el pobre, ¿verdad? Porque la exclusión cuando llegan gringos no se nota. Si llega un gringo que también llegue aquí a vivir, a trabajar aquí o algo así, no, el gringo sí, porque habla inglés, porque es mono y esto, es tratado bonito. En cambio el venezolano, porque es de un país cercano ahí, igual a nosotros, pobre, entonces ya lo tratamos hasta ahí. Y sostengo eso, por ejemplo, eso pasa mucho en Palomino, La Guajira.
que es bueno, no sé si es la Guajira o Magdalena, es la Guajira, sí, que es un paraíso tropical en donde muchos extranjeros se han venido a llevar su vida hippie o desarraigados, por decirlo así, y llegan a vender sus artesanías y te hablan en francés y en otro idioma y es wow. Pero si es no somos con los venezolanos, aunque sí lo sienten más los venezolanos porque no es su cultura, su país, pero pasa con indígenas y pasa con el mismo colombiano también. Entonces, pero sí siento que están en desventaja porque ellos no solo sufren la porofobia, sino el tema de los derechos laborales. Yo soy abogada y desde mi punto de vista, la forma en que los vinculan laboralmente, la retribución salarial, o las condiciones de trabajo, es mucho más desventajosa, ¿sí? Entonces, tener por decir, tu título, lo veía cuando fui asesora jurídica de un hospital, tener tu título de jefe de enfermería de la universidad, creo que es Belloso Chacín de Maracaibo, venir acá a otro país y te dicen, pues estás en regla, pero yo no te puedo contratar como enfermero jefe, te voy a contratar como auxiliar de enfermería, ¿sí? O lo mismo pasa con los docentes también. Entonces es un tema económico y son otras cosas también donde la migración pues pone a competir la economía, y yo creo que causamos eso también cuando nosotros los latinos migramos a Europa, migramos a Australia o Estados Unidos, tal vez como el desplazamiento de ese sector económico, porque de pronto brindamos un mejor servicio, porque nos pueden poner más carga laboral, porque saben que ellos, los venezolanos o nosotros en otro país, lo necesitamos para vivir. Entonces sabes que vas a hacer un gran trabajo, mejor que la gente de aquí, pero te voy a pagar poco porque estás indocumentado o no estás regularizado, o te interesa porque necesitas vivir aquí para en cierto tiempo adquirir la nacionalidad. Sí, y es un tema que tiene muchos matices. Adicional a eso, el tema de la salud para ellos, el atenderlos en las clínicas, el tema de la escolaridad con los niños que traen de ir con los documentos que les faltan, el tema de atender a los mismos niños en los hospitales, los controles, son muchos factores en la parte. Perdona, yo también quería colocar este ejemplo que comentaste lo de que tú nunca has tenido esa experiencia de emigrar, y para los venezolanos ha sido complicado porque es muy diferente cuando una persona migra a un país que sí tiene como un avance, por así decirlo. Economía. Ajá, porque obviamente los venezolanos están migrando a un país que no es como tan potencia, si no me entender. Entonces, se puede notar mucho, digamos, bueno, yo he vivido claros ejemplos donde lo que más se ha visto afectados son las personas que trabajan en obras, porque ya no los quieren contratar, sino no van a buscar un venezolano que les cobra muy poquito y por el mismo trabajo. Entonces sí se ha visto ese balance laboral. Pues yo siento que en materia económica a los empresarios eso les favorece mucho. Al empresario siempre le favorece la irregularidad, o sea, la migración es buena para la economía, pero cuando se hace, como tú dices, a países en los que tú llegas a trabajar formalmente, ¿sí? Como lo que pasa, eso aquí hoy por hoy en Colombia es un tema que es una realidad, y es que hay chicos pues como nuestra edad que no tienen como un arraigo familiar, económico, laboral, y dicen, bueno, yo aquí no estoy haciendo nada, voy a hacer mis papeles, voy a usar mis ahorros, voy por medio de una agencia, me voy a ir a Malta, me voy a ir a Canadá, me voy a ir a Australia, y la agencia se encarga de darte un curso de inglés creo que se pronuncia así, no sé, UPay, que son el tema de las niñeras, que no solamente son niñeras para niños, sino que también hay UPay senior que cuidan a ancianos o a personas convalecientes. Entonces llegas ya como con un plan, como que voy a tener una dignidad de vida, de pronto tengo un seguro o algo así. Y es muy difícil la situación en la que ellos les tocó salir caminando, porque muchos no tenían cómo costear tiquetes de avión
ni bus, ni nada de eso. O de pronto sí, pero ya se te acabó el dinero y te toca llegar a una plaza pública, reinventarte, vender confites, vender una cosa y la otra, y pues la situación económica no es que esté muy buena también aquí. Entonces uno se pone a mirar, o sea, si no hay para nosotros aquí, ¿cómo también va a haber para ellos? Entonces uno se planta más en una posición como de fe, de positivismo, de que yo puedo, hay que lucharla a diario, pero también uno se pone a pensar que si uno en las situaciones que está, digámoslo así, de ciertos privilegios, el tema de la salud mental de ellos, ¿cómo será si no tienen lo que decía aquí el compañero, una asistencia en salud básica muchas veces, todas sus crisis, sus ansiedades, sus tristezas, no sé, es un tema bastante de muchas tristezas y de muchas cosas, pero pues también nosotros como seres humanos vivimos mucho de los sueños, de las ilusiones, y creo que ese también es un motor para ellos. Segunda pregunta. ¿Qué hace usted cuando percibe que discriminan a un migrante venezolano? Bueno, en este caso hablaré en una situación personal que me pasó en una conversación comiendo con una pareja de un conocido, donde ella era xenofóbica, pues lo exclamaba abiertamente. Yo, pues, no normal, que una persona exclame lo que percibe. Yo le preguntaba por qué esa xenofobia hacia un instructor de gimnasio que era venezolano. La respuesta de ella es que no, que le caía mal porque venían a invadir el país. En ese caso yo pues actué respetuosamente, dije, pues me parece algo irónico que diga eso, porque no sabes la situación de esa persona que la lleva a venir a este país. Y pues haciendo una labor que para mí es hasta bien, un gimnasio, para los muchos labores que le ha tocado desempeñarse. Dependiendo de la situación, porque muchas cosas, o sea, uno pues actuaría en sentido de respeto o de... A veces a uno le toca hacerse la vista gorda porque sabe que en muchos casos hay venezolanos que han venido a delinquir, a cometer cosas que uno no está de acuerdo. Entonces uno cómo va a evitar que una persona, digamos, no sea xenofóbica, si, no, esa persona me intentó apuñalar para robarme el celular. O sea, y ya siente que han sido varios cosas con venezolanos. Entonces a uno le queda difícil como discutir con una persona que tiene esos choques. Yo creo que el problema siempre será la generalización, ya sea de un lado o del otro. Cuando se generaliza siempre trae problemas. Es decir, es que todos los venezolanos roban. No, la verdad es que no todos los venezolanos roban. La verdad es que si roban, pues también es porque pues es el límite al que se vio obligado a llegar. ¿Sí? Y también está entonces los que generalizan, no, es que pues todos son buenos. No, pues hay que saber que uno llegaron, hicieron también sus cosas y demás. Yo pues, debo reconocer que no actúo tampoco. Uno ve esos casos y uno pues uno, o al menos pues no me ha tocado presenciar uno exactamente de un caso de discriminación, pero yo creo que sería apático al tema de ir a defenderlo, creo que me mantendría. Por el contrario, soy humorista y entonces tiendo a hacer chistes sobre esos temas, así. No es discriminación hacia el venezolano, sino pues, sobre todo al dialecto, el llamo, que no sé qué. ¿Sí? Y uno se da cuenta que en un país como Colombia, que es tan amador de gallo, que es tan tomarlo todo al folclore, es justamente en el lenguaje una de las formas en cómo discrimina y cómo el chamo se volvió algo hasta denigrante. Los chamos, que no sé qué, y todo lo mantenemos como en la mamadera de gallo y en tomarlo todo como el folclore, que vemos casos de eso en los que ellos están realmente sufriendo, para decirte un caso de exclusión y lo tomamos normal. ¿Sí? Bueno, yo también quería opinar con respecto a lo de la delincuencia. Obviamente para nadie es un secreto que yo no conozco estadísticas en sí, pero yo creería que de 10 delitos, yo creo que de robo, más que todo, yo creo que 8 fueron de venezolanos.
creería yo, porque es que obviamente como tú lo dijiste, eso es algo que lo llevó a hacer eso. Podría ser por la necesidad o porque no encontró como una ruta para poder digamos trabajar de una manera legal, claro. Entonces eso genera rechazo por parte de las personas colombianas, de que no, pero es que por lo general siempre son los venezolanos los que roban. Entonces cuando ya se va acumulando ese rechazo, ya después como que se empieza como a idealizar y a tomar algo como normal, como que ya la gente como por hábito comienza, y no debería ser así. Bueno, digamos que es una pregunta con la que no estoy muy cercana porque no me ha tocado vivir una experiencia en la que me toque tomar bando como que estoy de acuerdo o no. Pero sí, yo estoy en contra de la discriminación, no importa cuál sea la razón. Si es sexual, racial, porque como persona afro lo he vivido, si es porque está la discriminación por temas clasistas, ¿no? Hay muchas maneras de discriminación. Entonces yo soy una persona que pues abiertamente en mis redes sociales y en la forma como me integro en comunidad, siempre estoy en contra de todas las discriminaciones. Pero este tema de que ha tratado el orden público con el tema de la comisión de los delitos, no sé a ciencia cierta porque pues también tenemos unos medios de comunicación que no son objetivos. Entonces dicen no, que cometieron un delito una banda criminal, entonces por un solo venezolano o que haya en la banda criminal ya dicen que toda la banda criminal era de venezolanos, ¿sí? Entonces creo que también es como que no tenemos como un panorama cierto para poder decir si también los medios de comunicación nos están manipulando para ser partícipes nosotros de tildar a los venezolanos porque pasan la noticia. Y lo que te decía, si de 5 miembros de la banda uno solo es venezolano, entonces ya eran extranjeros. En algunos casos, en medios como un poco más objetivos, sí tratan de decir, no, una banda de delincuentes de 7 integrantes, de los cuales 2 eran extranjeros, porque ni siquiera ellos dicen que son venezolanos. Entonces, si ellos, al igual que si nosotros en otros países o si nosotros entre aquí mismos nacionales cometemos delitos, todos debemos estar reglamentados y corregidos y enjuiciados por la ley, sin importar si somos de este país o no. Tercera pregunta. ¿Cree usted que este grupo migratorio necesita el apoyo del gobierno colombiano? Bueno, yo considero que sí, obviamente, como pues también los colombianos, ellos también necesitan una ayuda por parte del gobierno, ¿no? Porque obviamente la idea no es que el gobierno los abandone simplemente porque vengan de otro país, y más en la situación en la que vienen, ¿no? Porque pues ellos no vienen de turistas. Siento que sí debería de brindarse un amplio apoyo. No sé de pronto si el gobierno, pues yo creo que tiene carencias y no se le dificultaría brindarles una ayuda, porque obviamente nosotros mismos los colombianos internamente pues tenemos carencias en nuestras regiones, y ya que vengan más personas sería difícil, pero obviamente tampoco es ignorarlos del todo. Yo ahí añadiría 2 cosas. Hay quienes plantean incluso que las fronteras pues son algo que nos inventamos, pero en general pues todos somos del planeta Tierra, todos somos humanos y toda la comunidad se construye pues de uno a otro, y en general pues deberíamos apoyarnos uno entre sí, y eso. Lo que nos lleva a otro lado, que creo que no lo hemos tratado como tal, que en cierto momento Colombia fue migrante también, Sí. Y Venezuela sí nos recibió muy bien. Yo en caso de mi familia, tuve un tío que es colombiano normal, se va a Venezuela y allá construye su hogar, se casa con una venezolana, tiene los hijos allá y todo eso, y justamente ahorita pues, con todo esto ellos fueron los que volvieron acá. Mi tío falleció allá,
pero ellos vuelven después aquí y también buscando esa oportunidad ya en este país. Y obviamente no encontraron lo mismo que como si lo encontró mi tío al momento de llegar allá. Encontraron subsidios, encontraron cosas que les favorecían, viviendas, demás cosas, que creería que no debe ser solamente al migrante. O sea, pues, obviamente Colombia también tiene sus carencias, el mismo colombiano tiene sus carencias, la pobreza en Colombia igualmente es alta, llegan migrantes y sigue estando o sea, se amplía más la población a la cual se necesita llegar ayudas, pero el gobierno sí, y creo que igual se gestionó, el presidente gestionó ayudas de una u otra forma, además porque como fue un problema tan internacional, un problema grande, entidades de otros países y de otras cosas apoyaron a los países que recibían migrantes venezolanos también. Y hay organizaciones, me imagino yo, que apoyan a los países que reciben migrantes, ya no sean solo venezolanos, sino de otros lados. Entonces, creo que se hace necesario. Eso ahí. Cuarta pregunta. ¿Cómo cree usted que influyen los comportamientos de los migrantes en la comunidad? Bueno, pues es un tema cultural también, de muchas formas, en la gastronomía, en la diversidad de la gastronomía, en la libre competencia. O sea, eso se ve de que venezolanos lleguen a montar una mesa de fritos a tu barrio. O sea, influyen en muchas cosas, en la forma de nosotros intercambiar con ellos nuestros usos y costumbres, como ver que nosotros le decimos frijoles a los frijoles y ellos, a pesar de que las caraotas son de otro color, igual a los frijoles le dicen caraotas. O sea, pienso que es un tema que no debe ser de competencias culturales, sino de enriquecimiento cultural. Aquí en nuestro municipio hay un claro ejemplo, que es el amigo Juancho, que tiene un lugar de comidas rápidas que se llama La Luna, y me gusta mucho su propuesta de valor de su emprendimiento, porque dice con sabor de aquí y de allá. Está la bandera de Colombia y la bandera de Venezuela, y tú ves el menú y hay platos que vas a encontrar que en efecto son típicos colombianos o que en efecto son típicos venezolanos, pero te vas a encontrar hay otros platos que hay fusión de las dos costumbres. Y me parece, siempre yo siento y lo veo de ese modo, que intercambiar culturalmente costumbres, maneras de impulsar la economía, siempre es crecimiento. Sí, es crecimiento porque te permite como persona, como ciudadano de este mundo ampliar el espectro, y que no solo lo que hay es lo que tú conoces, sino que lo mismo que tú conoces, otra persona lo llama diferente, lo siente diferente, y eso es muy bonito. Creo que allí llegamos a la empatía. La empatía en general debe ser primordial para construir comunidad y entender las diferencias. Construir desde las diferencias siempre será bueno, porque aprenderemos algo que podemos implementar y nosotros les implementaremos algo que ellos pueden ejercer igualmente. La empatía en general siempre ayudará en todo esto. Ahí siempre todo este debate de la empanada, de la arepa. Ajá. Si la arepa es colombiana o es venezolana. Y ahorita apareció un meme de que el Chocorramo lo quiere volver venezolano, y ya tiene y dicen que chocochamo y todas estas cosas por ahí. Todo con la mamadera de gallo otra vez y el folclor nuestro y demás. Pero pues nosotros hemos consumido la arepa, la masa amarilla, la harina pan, que es venezolana, y muchos ni siquiera conocen tampoco que es venezolana, y muchos la ven como suya, ¿sí? Entonces a veces hasta desconocemos cosas tan simples como esa, de una marca nuestra, de nuestras identidades propias, y llegan otros y dicen son nuestras o algo, y ya pues hablamos en conflicto y demás,
por algo que y además de quién es la arepa, fuimos colonizados por unos mismos personajes, obviamente compartimos Algunos culturas y demás, y pues en algún momento fuimos un mismo país, Venezuela y Colombia y demás, entonces no sería nada raro. Mira, eso me gustaría reforzarlo pues desde mi punto de vista con el tema de la economía. Voy a hablar otra vez de una experiencia personal y es que el tema de las fronteras, sí, y el tema del intercambio económico. Por ejemplo, aquí en Colombia también hemos visto el efecto de que se haya caído la economía venezolana porque nosotros le transferíamos a ellos materia prima que ellos procesaban y nos devolvían industrializada. Y eso es un tema que yo siento que aquí en Colombia pudo haber mejor oportunidad para ellos si fuéramos un país más industrial. Que eso sí tenía Venezuela, sí era más industrial que nosotros. Yo me pongo a mirar todo ese tema de las empresas, de los periódicos, de las imprentas, de la fabricación de martín polar, de tantos productos donde la materia prima la poníamos los colombianos. Entonces, el que nuestro sistema económico sea como sea, ha permitido también que nosotros no podamos brindarles a ellos lo que no tenemos porque no tenemos ni siquiera para nosotros mismos. Pero lo que te decía anteriormente, la migración es buena cuando los países tienen que ofrecerle al migrante, cuando hay industria, cuando hay fuentes de empleo, porque la competencia se potencializa, la mano de obra, la economía, la inversión, el emprendimiento. Cuando el migrante llega a crear empresas, como sí lo están haciendo algunos venezolanos y muchos desde la gastronomía, ¿sí? Sí hacen crecer la economía y eso es bueno para los países, porque el flujo de moneda es lo que mantiene estable pues el status quo de las personas, ¿no? Entonces, ver cómo tuve esa experiencia personal de yo misma poder ir con 100.000 pesos colombianos, cambiarlos a bolívares y traer mercado para mi vida estudiantil que me duraba, me perdonan la expresión, pero cagada de la risa. Con 100.000 pesos parecía un mercado de 250.000 pesos, te hablo de 2012, 2013, donde no traía solo lo de la canasta básica, sino que traía garguerías y hasta para regalar. Entonces, lo que decía Huelvas, en cierto tiempo fuimos nosotros los que emigramos allá. Creo que no sé muy bien el dato exacto, pero estábamos hablando entre los dos aquí, que creo que fueron como 5 millones de colombianos que alguna vez emigrar a Venezuela cuando estaba la bonanza petrolera en Venezuela y que nos recibieron muy bien. Aparte de mi familia, la recibieron también muy bien allá, construyeron su patrimonio, su negocio, su supermercado, en el cual se caracterizaban porque su propuesta de valor era la atención, ¿no? Porque el modo cultural que tenemos aquí en Colombia no es el mismo que tienen ellos allá, entonces de pronto sí nos diferenciamos un poquito por eso. Y tener que volver ellos a dejar toda esa vida económica que habían construido allá, bienes, negocios, empleados, enseres, vehículos, y empezar de cero con un plan económico que no les permite edificar lo mismo que tenían allá es complicado. Pero sí hay muchos temas económicos y culturales que pienso que es lo que más que todo Latinoamérica nos diferencia, porque todos tenemos poblaciones indígenas, todos tenemos poblaciones afrocolombianas, entonces también imagínate, en la pregunta anterior que hablábamos de la discriminación, imagínate tú vivir, aparte de ser migrante, vivir tu discriminación no solo por ser migrante, sino también por ser pobre, y no solo por ser pobre, sino también por ser indígena o negro. Muy verdad. Y que Colombia terminó convirtiéndose para ellos más como un país de paso, porque terminaron realmente llegando luego a países como Chile, a países como Ecuador o Argentina, otros que les daban más oportunidades en comparación a cuando nosotros fuimos allá, y decías tú, si nos brindaba más oportunidades, más opciones, un país más estable y todo esto para uno construir algo más allá.
Mira, algo adicional a eso es de la cultura en la parte deportiva, en la parte cultural, la parte folclórica, que también ellos pues obviamente traen lo suyo. En la época personal, porque en la parte deportiva que uno más o menos está, veía muchos muchachos, llegaban muchísimos, me acuerdo tanto en Ocaña, en la parte de baloncesto y fútbol, voleibol y micro. Claro, ellos ya tenían su equipo porque ya ellos venían juntos y eran buenos equipos, buen deporte, ellos hicieron escuelas, montaron sus clubes pequeñitos, pero como siempre, como hay cierto descontento con las personas, ellos siempre terminan yéndose para ciudades más grandes, o buscando para ver dónde consiguen otra mejor oferta. En la parte cultural me acuerdo que se hacían tanto en el parque, mostrando sus obras de arte, sus cuadros, ellos hacían unos tejidos, ¿cómo se llaman? Las pulseras que hacen tejidas, pero bonitas, de todo veía uno. Y todo eso es en la cultura. Y mira eso que el tema del deporte es muy importante porque ahora que hay más venezolanos en Colombia, por ejemplo en la costa Caribe, estamos viviendo el boom del béisbol y del softball, Sí. que era algo que sí existía, que siempre se dio porque la costa Caribe colombiana siempre ha sido una cantera muy importante en temas de béisbol, pero estaba como caída esa fama, como estancada. Y ahora con la migración venezolana se ha potencializado mucho porque deportistas venezolanos han venido a formar escuelas de formación con todas las limitaciones económicas y todo lo que pueda haber, pero eso está dando resultados porque ese sector deportivo se está reactivando nuevamente y pues yo pienso que la migración es buena, pero cuando el país tiene que ofrecerle al migrante. Pues, bueno, yo quería dar un pequeño aporte con respecto a lo de cuando nosotros hablábamos de que muchos colombianos pues, migraron a Colombia y de que luego ellos están haciendo ahora lo mismo. Fue muy diferente el recibimiento que ellos nos dieron a lo que nosotros les dimos, más que todo es por el contexto en el que ellos llegaron acá, porque obviamente cuando los colombianos migraron allá fue porque allá había una gran oportunidad, como tú lo habías comentado, y ya ellos pues cuando llegaron aquí fue literalmente a la fuerza, ¿sí? Y sin nada prácticamente. Como un éxodo. Claro, entonces es difícil cuando tú te vas para un lugar porque tienes esa... El plan. Ajá, y ahora con el contexto que ellos llegaron, pero yo siento que ellos con sus costumbres, con sus raíces han aportado de una forma positiva. Yo por lo general tengo muchos amigos venezolanos y nunca he tenido conflicto con ellos, yo los considero unas personas muy amigables, ¿sabes? Son personas que se hacen querer mucho y nunca he tenido un conflicto con ningún venezolano porque los considero personas muy humildes. Quinta y última pregunta. ¿Cuál es su actitud frente a los migrantes venezolanos? De carácter personal siempre ha sido una actitud con todo respeto primero de aceptación, porque como lo dije en una pregunta anterior, uno no sabe la condición que lleva a esta persona a venir acá. Otra de respeto, porque igual ellos están tratando de buscar su sustento, tratando de seguir adelante. Y la otra en lo que Dios me lo permite de apoyo, porque siempre he dicho, estamos para ayudar y los demás, uno nunca sabe cuándo el mundo le da la vuelta a uno, ¿sí? Y en esta vida si hoy tengo la oportunidad de brindar el apoyo a uno, pues así lo hago. Yo ahí creería que pues, siendo colombianos estamos como tan acostumbrados al indigente, al que se monta a los buses y pide con el bolsito y esto. Entonces para mí en lo personal fue como tan normal cuando ellos llegaron y se montaban a los buses o veía por allí pidiendo trabajo, pidiendo plata y demás, porque era como un panorama que uno siempre vio y todo esto era como normal. Si ellos no dicen soy venezolano, viví en Venezuela, yo pues, colombiano más, rebuscándosela como todo. Pero la actitud, pues yo creería también que siempre ha sido normal, el venezolano que uno se encuentra de frente,
no está buscando la misma forma de subsistir, la misma forma de llevarle alimento a su familia. Más bien como ellos llegan con ganas de realmente lograr llevar ese sustento a su familia, y siempre lo ve uno cambiando, siempre lo ve uno muy con las ganas ¿sí? de lograr eso. El respeto, la empatía, siempre la empatía será muy importante para eso. Y recordando pues que tenía familiares que fueron a Venezuela, luego regresaron, y que podría ser uno de ellos o incluso uno mismo quien estuviera en esa situación. Claro, ahí, bueno, yo por lo general en mi caso yo siempre he sido una persona muy imparcial, o sea, a todas mis amistades las considero excelentes, y con las personas venezolanas, obviamente, como había comentado anteriormente, son personas muy humildes que le dan un buen trato a uno, y aunque obviamente hay casos donde diversas personas colombianas siempre tratan como de sentirse superiores a los venezolanos solamente porque vienen de inmigrantes, pues yo por lo general trato de no hacerme sentir así, de no verme como alguien superior a ellos o de verlos como algo inferior, porque pues como tú lo dijiste, las fronteras no deberían de existir porque todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos. Y creo que siempre ha sido con amabilidad, con respeto, con el mismo trato. Y como dijo aquí el compañero, de lo poco que uno tiene, pues uno siempre trata como de brindarle, así sea una ayuda, digamos, en un semáforo, que alguien, ellos con su talento de los malabares, pues uno más o menos, uno tampoco es que tenga demasiado, siempre busca como de lo poco que uno tiene poder ayudarlos, porque uno sabe en el contexto, más que todo uno que pues, no es de estrato alto, uno a veces tiende como de colocarse en sus zapatos y sabe la situación en la que ellos están pasando. Entonces uno siempre trata de ser amables, porque a veces con el simple hecho de tú ser amable con esa persona, Sí. puede que esa persona, o sea, influya mucho, ¿sabes? En el comportamiento de él, en su día a día. Entonces... En la salud mental, como decía. Claro. Entonces... No había visto realmente la salud mental, no había pensado en la salud mental, el daño que pueden haber sufrido ellos. En lo que deben estar sufriendo. Deben estar sufriendo. Sí, pues yo por mi lado, pues yo trato de ser empática con cualquier condición que tenga una persona, porque es que no sabemos, sea venezolano, sea colombiano, desde que yo pueda escucharlos si necesitan desahogarse, o desde que yo pueda colaborarles con comida, con recursos, con alguna asesoría, pues desde mi profesión o desde algún estamento, no solo para ellos, sino para cualquier persona, porque la vida misma es dura como para uno ponerse en una actitud negativa o sí, de rechazo a las personas cuando ellos ya creo que es suficiente con lo que están viviendo como para uno ponerles una carga más de rechazo o de tratarlos mal o de pues de mostrarles esas actitudes tan feas que hasta a nosotros mismos. Pero es como todo, o sea, como todo lo que hay en la sociedad, aquí nacionales, en nuestra misma familia, vamos a encontrar los matices. Personas que son amigables, personas que son prejuiciosas, que son chismosas, que tienen lo tienen ellos y lo tenemos nosotros. Y no es que porque ay, esa venezolana es chismosa, eso porque es venezolana, no, puede ser cualquiera. Y es desertación, yo trato de lo posible de no estigmatizarlos. Es muy difícil porque lo que te decía anteriormente, con todo el tema del delito, del tal, que ay, es que ellos son muy conchudos, se la quieren ganar suave, entonces trato de no estigmatizarlos y estar más atenta a escucharlos. El tema de la escucha lo traigo mucho porque sí lo he visto como ejercicio de mi profesión. No solo el tema de asesorarlos para su regularización y adquirir sus documentos legales, sino que más que ellos, y como todos, casi la mayoría de mis clientes, pero en especial ellos, llegan
y no sé si mi personalidad les causa eso, ¿no? Pero llegan más como que en esa asesoría, que de hecho se las doy gratis, y lo hago con todo el cariño del mundo porque sé que ya están viviendo una situación muy complicada como para uno, o sea, compartir el conocimiento a veces no debe ser así. Ver esa carga emocional con lo que ellos me dicen, ay, es que necesito adquirir el documento porque me está pasando esto y esto, porque no he podido matricular a mi niño, porque necesito dejar algo aquí establecido porque voy a ir a otro país, si no me va bien me toca regresarme, porque se me murió un familiar y para que me den la ayuda de poder enterrarlo, poder sepultarlo, necesito, o sea, son muchas cosas y es muy difícil no negarse a ellos y lo que te decía, pienso que la vida ya es dura naturalmente para todos desde el ámbito, cada quien lleva sus vainas, cada quien lleva sus cosas y ellos con los que les ha tocado vivir, entonces ese tema es muy complejo, entonces trato de no ser prejuiciosa, de no ser acusadora o señaladora y más bien de ser empática en ese sentido. Yo añadiría ahí también que toda esta situación nos deja una reflexión como país, ¿sí? De que primero no estamos exentos de que eso le pase a un país como Colombia, que incluso hoy lo vemos como muchos han migrado a países como México, España, Estados Unidos, pues igualmente en busca de una solución. Como decías tú, pues no es igual a la situación porque ellos salieron en unas condiciones todavía más en las que una alta cantidad de venezolanos vio como que era la única solución que tenían. Digamos que aquí no está pasando lo mismo, pero pues fuimos amenazados con que nos íbamos a convertir como Venezuela incluso. Era una de los miedos cuando bastante mal estamos nosotros aquí como país y que nos vamos a convertir como Venezuela. Somos igual, vivimos situaciones parecidas y demás. Y además pues que todos hemos sido migrantes de una u otra manera, porque como pelayenses nos hemos ido a estudiar a otro lado, nos hemos encontrado que no a todos los reciben bien, no tanto por ser pelayense o algo, sino pues aquí vienen los costeños esos que los de la bulla, los que no trabajan, los flojos, que no sé qué, y solo los más trabajadores son los paisas, los más, sí, aquí tenemos hasta nuestros propios prejuicios también, prejuicios sobre el regionalismo que tenemos, y entonces nos deja una reflexión como país de que los prejuicios y los prejuicios no sirven y que como empáticos construimos más comunidad y nos sirve más. Bueno, damos por finalizada nuestro grupo focal. Muchísimas gracias a ustedes por participar. No. Gracias a ti.